La lucha sagrada del corazón, cómo el Evangelio vence la concupiscencia. Hermanos amados, detengámonos un instante a contemplar la profunda verdad de nuestra condición humana. Hay en lo más íntimo de nuestro ser un anhelo, una fuerza impetuosa que nos impulsa hacia lo que deseamos. Las Escrituras y la sabiduría de los siglos la han llamado concupiscencia. No es simplemente un capricho pasajero, sino un deseo intenso, a menudo desordenado, que puede aferrarse a los bienes de este mundo o de manera particularmente poderosa a los placeres que tocan nuestros sentidos más profundos. Imaginemos por un momento esa palabra, concupiscencia. Su raíz misma nos habla de una codicia fuerte, un deseo ardiente que se remonta a las profundidades de nuestro lenguaje y más aún, a las profundidades de nuestra propia historia como humanidad. Es una inclinación que parece estar tejida en la fibra de nuestro ser, una propensión natural que, dejada a su propio designio, puede desviarnos del camino trazado por el amor divino. Las voces de aquellos que nos precedieron en la fe nos recuerdan que esta lucha no es nueva. Es una batalla que resuena en los anales de la teología, íntimamente ligada a aquel primer desvío en el jardín, a esa ruptura original que desordenó la armonía perfecta con la que fuimos creados. La concupiscencia, nos enseñan, es como la sombra persistente de aquel primer pecado, una inclinación que permanece en nosotros, incluso después de que las aguas del bautismo han lavado nuestras culpas. Es una lucha entre dos fuerzas poderosas, el espíritu que anhela lo eterno y la carne con sus apetitos terrenales. Esta carne. No se trata solo de nuestro cuerpo físico, sino de esa parte de nosotros que se inclina hacia lo pasajero, lo inmediato, lo que satisface sin trascender. San Pablo, con una honestidad conmovedora que desnuda nuestra propia experiencia, clamaba: «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». ¿Acaso no resuena esa verdad en nuestros propios corazones? Esa tensión interna, ese tironeo constante, es la concupiscencia manifestándose. Esta inclinación toma diversas formas en el campo de batalla de nuestra alma. Está el deseo desordenado de lo que podemos tocar y poseer, esa concupiscencia de los ojos que nos hace codiciar los bienes de este mundo, revelando a menudo una profunda desconfianza en la providencia amorosa de nuestro Padre Celestial. Está la concupiscencia de la carne, ese anhelo descontrolado por los placeres sensibles que puede manifestarse en la glotonería que busca saciedad vacía o en la lujuria que degrada la belleza sagrada de la intimidad. Y quizás la más sutil y peligrosa, la soberbia de la vida, ese amor desordenado por nosotros mismos que nos lleva a creernos el centro del universo, una forma velada de idolatría donde colocamos nuestro yo en el trono que solo pertenece a Dios. Comprender esto desde la perspectiva humana nos muestra que el deseo es una fuerza fundamental, un motor que impulsa la vida. La psicología nos habla de este anhelo, de cómo surge, de cómo busca satisfacción. Pero la concupiscencia va más allá del simple deseo. Es el deseo desordenado, aquel que nos aleja de nuestro propósito más elevado. Es la tentación, ese susurro que nos invita a elegir lo que parece gratificante a corto plazo, aunque sepamos en lo profundo que nos aleja de nuestro verdadero bien. Son esos pensamientos intrusivos que asaltan nuestra mente sin nuestro permiso, recordándonos que la lucha es constante. Pero aquí, amados hermanos, es donde brilla con una luz inigualable la esperanza del Evangelio. La concupiscencia es una herida profunda, sí, una inclinación que nos acosa. Pero el Evangelio no nos deja desamparados en esta batalla.
nos revela un poder infinitamente mayor que la fuerza de cualquier deseo desordenado, el poder transformador de Jesucristo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, la verdad que contemplamos hoy es tan antigua como la caída misma, pero tan relevante como el aliento que respiramos. Hemos hablado de la concupiscencia, ese anhelo intenso, a menudo desordenado, que mora en las profundidades de nuestro ser, inclinándonos hacia lo que es pasajero y mundanal, alejándonos de la plenitud que solo se encuentra en Dios. Hemos visto que esta lucha no es ajena a la experiencia humana, sino una realidad que ha sido reconocida y combatida a lo largo de los siglos. Sin embargo, la mayor de las noticias, la que resuena con poder y esperanza a través de los tiempos, es esta. El Evangelio es la buena nueva de que, a través de la cruz de Cristo, el pecado original ha sido vencido en su raíz. ¡Aleluya! En ese madero sagrado, la maldición que pesaba sobre la humanidad fue rota. El dominio del pecado que engendró esta inclinación desordenada en nosotros fue quebrantado por el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Pero la victoria de la cruz no significa que la batalla en nuestro interior cese por completo mientras peregrinamos en este mundo. Y aunque la inclinación a pecar persista, la gracia de Dios, derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es una fuerza activa que nos capacita para resistir. ¡Qué consuelo y qué poder encierra esta verdad! No somos arrojados a la arena de esta lucha con nuestras solas y frágiles fuerzas. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros. Él no es un huésped pasivo, sino una presencia dinámica que nos fortalece desde adentro, iluminando nuestra mente, sensibilizando nuestra conciencia y empoderando nuestra voluntad para decir no a lo que desagrada a Dios y sí a lo que edifica y glorifica su nombre. No estamos solos en esta lucha. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, fortaleciéndonos desde adentro. Es Él quien activa en nosotros el querer como el hacer, según la buena voluntad de Dios. Filipenses 2:13. El Evangelio nos llama a una vida de entrega, a tomar nuestra cruz cada día y seguir a aquel que venció toda tentación. ¿Qué significa esta cruz en el contexto de la concupiscencia? Significa a menudo negarnos a nosotros mismos. Significa identificar esos deseos desordenados que buscan gobernar nuestro corazón, el anhelo incesante de aprobación, la sed insaciable de posesiones, la búsqueda compulsiva de placeres efímeros, y clavarlos simbólicamente en la cruz de Cristo. Significa decir no a la gratificación inmediata que nos arrastra lejos de la santidad, confiando en que la negación de lo que nos daña es el camino a la verdadera vida. Nos invita a ordenar nuestros deseos, a no dejar que nos gobiernen, sino a someterlos a la voluntad de Dios. El problema de la concupiscencia no es el deseo en sí mismo, pues fuimos creados con la capacidad de anhelar. El problema es el desorden, la desviación de esos anhelos hacia fines que nos empequeñecen y nos separan de nuestro Creador. El Evangelio no busca erradicar nuestra capacidad de desear, sino reorientarla radicalmente. Esto no significa anular nuestros deseos, sino dirigirlos hacia lo que es bueno, verdadero y eterno. El hambre y la sed, por ejemplo, son deseos naturales y necesarios. La concupiscencia se manifiesta en la glotonería o la borrachera. El deseo de intimidad es un don sagrado. La concupiscencia lo perversamente en la lujuria desordenada. El deseo de descanso es legítimo. La concupiscencia lo distorsiona en la pereza que evita la responsabilidad. Los placeres de este mundo, cuando se disfrutan en su justa medida y referidos a un fin más alto, son dones de Dios. La comida, la belleza, el afecto humano, la creación misma,
Todo puede ser fuente de gozo y gratitud cuando se recibe de la mano de Dios y nos impulsa a amarle más. El problema surge cuando hacemos de ellos nuestro ídolo, nuestro fin último. Cuando la criatura reemplaza al Creador en el altar de nuestro corazón, ahí se manifiesta la concupiscencia en su forma más peligrosa. Por lo tanto, la victoria sobre la concupiscencia no es un logro humano, sino una obra de la gracia divina en cooperación con nuestra voluntad rendida. No podemos hacernos santos a fuerza de voluntad. La santidad es un don de Dios, pero este don se recibe y se manifiesta en nuestra vida a medida que cooperamos activamente con la gracia que Él nos otorga. Es una sinergia divina y humana. Dios obra en nosotros el querer y el hacer, y nosotros respondemos en obediencia, fe y esfuerzo. Esta cooperación se nutre y se fortalece a través de lo que llamamos los medios de gracia. Requiere disciplina espiritual, una vida de oración constante que nos conecte con la fuente de nuestro poder. La oración no es solo pedir, es rendirse, es escuchar, es permanecer en la presencia de aquel que es santo. En la intimidad de la oración, el Espíritu Santo revela las áreas donde la concupiscencia aún se aferra, nos da fuerzas para resistir la tentación y renueva nuestra mente con la perspectiva divina. Requiere la meditación en la palabra, que ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra resolución. Las Escrituras son la espada del Espíritu, Efesios 6:17, la verdad que nos libera, Juan 8:32. Al sumergirnos en la palabra, somos confrontados con la santidad de Dios, expuestos en nuestros pensamientos y motivaciones más ocultos, y equipados con las promesas que nos dan esperanza y las instrucciones que nos guían en el camino estrecho. La palabra moldea nuestros deseos al revelar la hermosura de Cristo y la gloria de la vida en Él. Requiere la participación en los sacramentos, especialmente la confesión que nos limpia y renueva, y la Eucaristía que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de aquel que nos fortalece para toda buena obra. En la confesión humillamos nuestro orgullo, reconocemos nuestras caídas ante la tentación y recibimos el perdón purificador que nos levanta y nos da un nuevo comienzo. En la Eucaristía comulgamos con Cristo mismo, recibiendo la vida divina que es el antídoto más potente contra la muerte que la concupiscencia busca inocular en nuestra alma. Somos fortalecidos para la batalla, nutridos para el crecimiento en santidad. Y además de estos pilares, requiere también el cultivo de las virtudes que son el antídoto contra las diversas manifestaciones de la concupiscencia. La templanza que pone orden en nuestros apetitos y pasiones, liberándonos de la tiranía de la gula, la intemperancia y los excesos. La castidad que eleva nuestra sexualidad, un don precioso de Dios, a la dignidad del amor verdadero, libre de la esclavitud de la lujuria y la cosificación del otro. La generosidad que abre nuestras manos y nuestro corazón, contrarrestando la avaricia y la codicia que nacen de la concupiscencia de los ojos y nos aferran a los bienes terrenales. La humildad que nos coloca en nuestro justo lugar delante de Dios y de los demás, desarmando la soberbia de la vida que busca la autoexaltación y la independencia de Dios. Estas virtudes no son meros esfuerzos morales, son frutos del Espíritu Santo que crecen en la vida del creyente que coopera con la gracia. Hermanos, la concupiscencia es un recordatorio constante de nuestra fragilidad, pero también una invitación a confiar plenamente en el poder de Dios. No nos desanimemos por la persistencia de la lucha. La presencia de esta inclinación no invalida nuestra salvación, ni significa que no hemos sido transformados. Significa que la santificación es un proceso que dura toda la vida, una carrera de resistencia en la que dependemos enteramente de Dios.
Recordemos las sabias sentencias que resuenan a través de los siglos y que nos ofrecen perspectiva y aliento. La tentación no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. Esta verdad nos libera de la culpa por tener pensamientos o deseos no deseados que surgen en nuestra mente, pero nos confronta con la responsabilidad de cómo respondemos a ellos. La lucha contra la concupiscencia es el gimnasio del alma donde se forja la santidad. Cada acto de resistencia, cada elección por la santidad, cada negación de un deseo desordenado, fortalece nuestro carácter espiritual y nos conforma más a la imagen de Cristo. El corazón no encuentra reposo hasta que sus deseos están ordenados hacia Dios. La búsqueda de satisfacción fuera de Dios es una carrera sin fin que solo produce vacío. El verdadero descanso llega cuando nuestros anhelos encuentran su fin último en Él. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino tener el poder de hacer lo que es correcto. La concupiscencia nos esclaviza. La gracia de Dios, a través del Evangelio, nos libera para vivir en obediencia amorosa, que es la verdadera libertad. El Evangelio nos ofrece la esperanza cierta de la victoria. No una victoria en nuestras fuerzas, sino en Cristo somos más que vencedores. Él ha vencido al pecado, a la muerte y al diablo. Y su victoria es nuestra si permanecemos unidos a Él. Aunque la batalla sea larga y a veces ardua, la presencia de Dios en nosotros nos capacita para resistir y para crecer en santidad. Esta es la promesa inquebrantable. No permitamos que la concupiscencia nos defina o nos derrote. Ella es una realidad de nuestra condición caída, pero no es la última palabra sobre quiénes somos en Cristo. Somos hijos amados de Dios, redimidos y llamados a la santidad. Permitamos que la gracia de Dios nos transforme, ordenando nuestros deseos según su voluntad amorosa. Rindamos cada área de nuestra vida a su señorío, confiando en que Él es fiel para completar la obra que comenzó en nosotros. Sigamos adelante, hermanos, con la mirada puesta en aquel que nos amó hasta el extremo. Él es nuestro ejemplo perfecto, nuestro sumo sacerdote compasivo que entiende nuestras luchas y nuestra fuente inagotable de fortaleza. En Él encontramos la fuerza, la sabiduría y la gracia para librar esta sagrada lucha del corazón y experimentar el verdadero gozo de una vida liberada y ordenada para su gloria. Es un camino de constante dependencia, de humilde arrepentimiento y de fe inquebrantable. La victoria está asegurada para aquellos que confían en el poder invencible del Evangelio. Este es nuestro fundamento, nuestra roca firme en medio de la tempestad de la concupiscencia. Amén. Querido hermano, hermana, alma sedienta de la verdad que hoy te acercas a este humilde rincón, recibe mi más cálido abrazo espiritual, mi oración para que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento y ablande tu corazón en esta hora. Es una bendición inmensa poder compartir contigo, caminar un trecho juntos bajo la luz admirable de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino glorioso. Hoy, con el respeto y el amor que brotan del conocimiento de su palabra, posaremos nuestra mirada en un tema que, aunque pueda sonar severo, es vital para nuestra travesía de fe, un faro que nos guía lejos de arrecifes peligrosos. Hablaremos, amado amigo, sobre la herejía. Somos Eterno Evangelio, una comunidad pequeña, pero que cada día crece más por la gracia de Dios. Te agradecemos por suscribirte, por compartir y por dejarnos tus aportes con respecto a este tema en los comentarios. No permitas que la palabra te asuste o te haga retroceder. Acércate con mansedumbre y con el deseo sincero de conocer la verdad. Porque es la verdad la que nos hace libres, ¿verdad? El mismo Jesús, nuestro amado Salvador, nos lo dijo. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31
y 32. Permanecer en su palabra, esa es la clave, el fundamento de todo. La herejía, en su esencia más simple y a la luz de la Escritura, no es meramente una diferencia de opinión sobre asuntos secundarios. ¿O no? Es una desviación fundamental de las verdades esenciales del Evangelio, un camino que se aparta del sendero estrecho y angosto que lleva a la vida. Es, podríamos decir, una falsificación de la moneda celestial, que parece genuina para el ojo inexperto, pero carece del valor intrínseco de la verdad divina. Es la enseñanza o creencia que contradice un dogma fundamental de la fe cristiana, aquella fe que fue una vez dada a los santos, como nos recuerda Judas en su carta, capítulo 1, versículo 3. Piensa en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no como un edificio de ladrillos y cemento, sino como un organismo vivo, nutrido por la savia vital de la sana doctrina. La herejía es como un veneno que busca infiltrarse en ese cuerpo, debilitando sus miembros, distorsionando su visión y, en última instancia, amenazando su misma vida espiritual. No es un asunto trivial, mis amados, porque la salvación, esa gracia inmerecida que recibimos por fe en Cristo Jesús, está intrínsecamente ligada al conocimiento y la aceptación de la verdad, tal como Él la reveló. Pero ¿de dónde brota esta hierba venenosa? ¿Cuáles son sus causas? La Escritura nos da pistas claras. Una de las raíces más profundas es el orgullo humano. La soberbia de creer que nuestro propio razonamiento, nuestras propias ideas o nuestras propias experiencias pueden prevalecer sobre la palabra revelada de Dios. Es la tentación de Adán y Eva en el jardín, ser como Dios, conociendo el bien y el mal por nuestra propia cuenta, sin depender de su mandato. También la ignorancia juega un papel triste. La falta de estudio diligente de la Escritura, el no cavar hondo en sus verdades, nos deja vulnerables a cualquier viento de doctrina. Como el apóstol Pablo advirtió a los efesios, debemos crecer para no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso leemos en Efesios, capítulo 4, versículo 14. La falta de raíces firmes en la palabra nos expone al engaño. Otra causa, dolorosamente común, es seguir a líderes carismáticos que, intencionalmente o no, tuercen las Escrituras para su propio beneficio o para validar sus propias agendas. El apóstol Pedro, con palabras que resuenan hoy con una urgencia profética, nos alertó. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Herejías destructoras. Noten la fuerza de la palabra. No son meras diferencias, son destructivas. A menudo, estos falsos maestros se disfrazan de ángeles de luz, como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Parecen piadosos, sus palabras suenan convincentes, pero su fundamento no es Cristo ni su palabra inerrante. La búsqueda de la novedad, el deseo de tener una enseñanza fresca o revolucionaria que vaya más allá de lo que siempre se ha creído, también puede abrir la puerta a la herejía. La verdad de Dios es eterna e inmutable. Aunque nuestra comprensión de ella pueda profundizarse, su esencia no cambia para satisfacer las modas intelectuales o espirituales del momento. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre. Las consecuencias, querido amigo, son terribles. La más grave y escalofriante es la que mencionaste. La herejía puede impedir la salvación. ¿Por qué? Porque al distorsionar la verdad sobre quién es Dios, quién es Jesús, qué hizo en la cruz o cómo se obtiene la salvación, se aparta a la persona del camino genuino hacia Él. Si crees en un evangelio diferente al que nos fue entregado por los apóstoles, ¿en qué fe estás depositando tu esperanza? El apóstol Pablo fue enfático hasta el extremo en su carta a los Gálatas, diciendo: «Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema, y lo repitió para mayor énfasis en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Anatema, separado, condenado. Así de serio es el asunto de la verdad del Evangelio. Las herejías no solo afectan la salvación individual, sino que también desgarran el tejido del cuerpo de Cristo. Crean divisiones, contiendas, enemistades. El apóstol Pablo, enumerando las obras de la carne en Gálatas, incluye las disensiones, herejías, junto a la inmoralidad sexual, la idolatría y la hechicería, advirtiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Es un pecado grave, amado, que daña no solo a quien la profesa, sino a toda la comunidad de fe. Además, la herejía lleva a la confusión espiritual, a la inestabilidad, a una fe sin cimientos firmes. ¿Cómo puedes crecer en santidad si no tienes un entendimiento correcto de la naturaleza de Dios y de su voluntad revelada? ¿Cómo puedes adorar en espíritu y en verdad si la verdad que abrazas está distorsionada? Entonces, Sensei, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo discernimos la verdad del error en un mundo lleno de voces? La respuesta es sencilla en principio, aunque requiere diligencia y humildad en la práctica, aferrándonos a la palabra de Dios. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, es nuestra norma infalible de fe y conducta. Como leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos enseña la sana doctrina, nos corrige cuando nos desviamos, nos instruye en el camino correcto. Debemos ser como los creyentes de Berea, de quienes se dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día, no aceptando ciegamente lo que se nos dice, sino pasándolo por el filtro de la palabra de Dios. Requiere humildad reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos la enseñanza del Espíritu Santo a través de la Escritura y, sí, también a través de hermanos maduros en la fe que se adhieren a la sana doctrina. Requiere discernimiento, un don del Espíritu, que debemos pedir en oración. No se trata de ser legalistas o de juzgar a cada hermano por la más mínima diferencia de interpretación en temas no esenciales. El amor de Cristo nos impulsa a la unidad en lo fundamental, pero tampoco podemos ser ingenuos. Debemos estar alerta, vigilantes, con nuestros sentidos espirituales afinados para detectar cualquier desviación peligrosa del camino de la verdad. Amado amigo, que esta meditación no te llene de temor, sino de un santo celo por la verdad de Dios, que te impulse a amar su palabra aún más, a sumergirte en ella, a permitir que te moldee y te guíe, que te dé un corazón compasivo por aquellos que han sido extraviados por el error y la sabiduría para compartirles la verdad con amor y claridad. Recuerda siempre, nuestro Dios es un Dios de verdad, su Hijo es la verdad, su Espíritu es el Espíritu de verdad, y Él nos ha llamado a adorarle en espíritu y en verdad. Que tu fe esté anclada firmemente en Él y en su palabra inmutable, para que permanezcas inamovible en medio de las tormentas de falsedad que puedan arremeter. Que el Señor te bendiga abundantemente y te guarde en su verdad. Así sea. Si prestas atención, el tema de hoy te ayudará a vivir firme y aferrado a Jesús para siempre. Hay pasajes en la Biblia que honestamente te estremecen el alma hasta lo más profundo. Textos que no puedes leer a la ligera porque te confrontan con realidades espirituales que a menudo preferiríamos ignorar. Lucas capítulo 11 versículos 24 al 26 es uno de ellos. No es una simple advertencia casual. Es una radiografía espiritual directa, sin filtros, del peligro inmenso que acecha a muchos, quizás incluso a ti, que estás leyendo o escuchando esto ahora mismo. Es un eco resonante en las cámaras de tu propia alma.
Jesús dijo: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Detente un momento. Reflexiona en esas palabras. Mi casa de donde salí. Puede ser que el enemigo, aunque expulsado, siga considerando tu vida, tu alma, tu ser interior como su casa, como un territorio que le pertenece por derecho, aunque temporalmente se haya visto forzado a abandonarlo. Esta no es una metáfora poética sin consecuencias reales. Esta es una descripción de un drama espiritual que se desarrolla hoy mismo, en este instante, en miles de vidas. Lo hemos visto suceder. Lo hemos presenciado con dolor. Hombres y mujeres que un día estuvieron en el altar de Dios, con lágrimas corriendo por sus rostros, alzando sus manos en señal de entrega total, proclamando a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Personas que conocieron la verdad, que experimentaron una liberación genuina, que se alejaron de sus viejos pecados y hábitos destructivos. Jóvenes que se bautizaron con convicción, sirvieron apasionadamente, predicaron la palabra con fuego en el alma, y hoy desprecian esa fe con una frialdad pasmosa, con un cinismo hiriente. Mujeres que fueron liberadas de las garras del ocultismo, de adicciones, de relaciones tóxicas, y tiempo después, con una inexplicable facilidad, volvieron a sus antiguas prácticas, a sus cadenas liberadas. Hombres que experimentaron un toque palpable del Espíritu de Dios, que dieron testimonio de su poder transformador y ahora blasfeman contra el mismo Dios que un día les tendió la mano, endurecidos, fríos, distantes, quizás incluso declarándose ateos o agnósticos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una vida que fue liberada, que fue limpiada, que pareció enderezarse, termine peor que al principio? La respuesta cruda y directa se encuentra en la segunda parte del pasaje. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto no es solo una advertencia para los de afuera, para aquellos que nunca han conocido la verdad. Esta es, en primer lugar y con terrible urgencia, una advertencia para los de adentro, para ti, para mí, para todos aquellos que hemos experimentado la limpieza inicial, la liberación de algún pecado evidente, la reforma exterior, pero que quizás hemos dejado la puerta interior abierta. Hemos barrido la casa, la hemos adornado con buenas acciones o religiosidad, pero no hemos permitido que el dueño legítimo, el Espíritu Santo, la ocupe plenamente. Por eso, amigo, amiga, que me escuchas o me lees, este tema no es algo que podamos pasar por alto. Merece toda nuestra atención reverente, toda nuestra reflexión sincera, porque nos llama a algo vital, a permanecer vigilantes constante y activamente, y lo más crucial, a procurar ser llenos del Espíritu Santo cada día, sin descuidar ni por un instante nuestra relación íntima y rendida con aquel que nos liberó. Para penetrar con la reverencia y la profundidad que merece la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 11, es indispensable entender primero el mundo espiritual tal como lo concebía el Israel del primer siglo. El pueblo judío de aquella época no vivía ajeno a la realidad de lo invisible. Vivían con una conciencia constante, casi palpable, de la guerra invisible que se libraba entre las fuerzas del bien y del mal. No se trataba de teorías abstractas o supersticiones sin fundamento. Era una convicción espiritual profundamente arraigada en su ser, moldeada a lo largo de siglos por la revelación divina recibida a través de los profetas, por las experiencias históricas registradas en sus escrituras y por las tradiciones orales que alimentaban su percepción de lo que ocurría más allá de lo puramente visible y material. En aquel tiempo, nadie en Israel, ni el más escéptico de entre ellos, negaba la existencia real y activa de los espíritus inmundos. Era un conocimiento común y aceptado que los demonios operaban activamente en la vida humana, buscando desesperadamente dominar, oprimir, influir y, si era posible, destruir las vidas de los hombres y mujeres. Esta perspectiva no era exclusiva de una facción religiosa particular, como la enseñanza farisea o la de los escribas. No. Se encontraba diseminada en el corazón mismo de la piedad judía popular. Escritos como el libro de Enoc y otras fuentes apócrifas, aunque no canónicos, revelaban una visión detallada de estos seres espirituales, ángeles caídos de su alta posición, privados de su morada celestial debido a su rebelión, condenados ahora a vagar errantes entre los hombres, siempre buscando un cuerpo que habitar, una vida que controlar, un alma que esclavizar. El lenguaje simbólico de la casa que Jesús emplea era también un concepto bien comprendido y profundamente significativo para sus oyentes.
La casa, en la mentalidad hebrea, no era simplemente un espacio físico donde uno vivía. Era mucho más que eso. Era el reflejo, la proyección, el símbolo de la vida interior del ser humano, de su alma, de su personalidad, de su relación con Dios. Una casa limpia, ordenada y adornada no solo hablaba de orden físico, sugería pureza moral, obediencia a la ley, integridad espiritual. Pero, y aquí está el punto crucial, una casa vacía, aunque en apariencia estuviera impecable y barrida, era un símbolo inquietante y peligroso. Significaba vulnerabilidad, significaba una desprotección tremenda. Era susceptible, por su mismo vacío, de ser ocupada por fuerzas ajenas, por influencias externas. Para los maestros de la ley y los fariseos, mantener la casa en orden, es decir, la vida interior y exterior ordenada, implicaba un esfuerzo constante y meticuloso en el cumplimiento de la Torá, en la práctica rigurosa de las purificaciones rituales, en evitar toda posible contaminación ceremonial o moral a sus ojos. El objetivo primordial de todo este esfuerzo era, en esencia, evitar que el mal, la impureza, entraran en sus vidas. Sin embargo, Jesús, en su enseñanza radical, profunda y llena de autoridad, señalaría que no era suficiente. Absolutamente no era suficiente con simplemente barrer, ordenar o adornar la casa exterior. Si Dios mismo no ocupaba esa casa, si su espíritu no habitaba activamente en el alma, toda reforma exterior, por impresionante que pareciera, sería insuficiente e inútil, y lo que es peor, expondría al individuo a peligros espirituales aún mayores de los que intentaba evitar. Otra imagen poderosa y profundamente enraizada en el imaginario judío de la época era la de los lugares secos. Los desiertos, los parajes desolados, las regiones áridas y estériles eran vistos no solo como geografías físicas inhóspitas, eran percibidos en la cosmovisión espiritual como moradas preferidas de espíritus malignos. El profeta Isaías, en el capítulo 13, verso 21, evoca este simbolismo oscuro al describir la soledad de Babilonia, habitada por criaturas infernales y demoníacas. Jesús retoma esta idea al hablar de espíritus que vagan por lugares áridos o lugares secos en busca de reposo, de descanso. Esta expresión no era desconocida para sus oyentes. Evocaba de inmediato la desesperación, la inquietud, la falta de paz que caracterizaba a los demonios, anhelando poseer un cuerpo humano o incluso animal para aliviar su tormento errante y desasosegado. El contexto inmediato en Lucas, capítulo 11, añade aún más peso, más urgencia, a esta revelación aparentemente críptica. Jesús acababa de realizar una liberación asombrosa. Había expulsado un demonio que había dejado mudo a un hombre, devolviéndole el habla. Este acto milagroso, evidente, palpable, debía haber sido motivo de asombro reverente y de glorificación a Dios por parte del pueblo. Sin embargo, la reacción no fue unánime. El asombro inicial de algunos, en lugar de desembocar en fe y alabanza, dio paso a la incredulidad persistente y, lo que es peor, a la blasfemia descarada por parte de otros. Algunos, con una dureza de corazón increíble, atribuían el milagro al poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, acusando a Jesús de ser un agente satánico. Otros, aún más cínicos y demandantes, le pidieron una señal adicional, poniendo en duda la evidencia milagrosa que tenían delante de sus propios ojos. Fue en este ambiente de resistencia espiritual, de dureza, de ceguera voluntaria ante la obra evidente de Dios, que Jesús ofrece esta advertencia escalofriante. No solo advierte acerca de los peligros de rechazar la obra manifiesta del Espíritu Santo, sino también sobre la trampa mortal de una vida que ha sido reformada externamente, que ha sido limpiada superficialmente, pero que permanece espiritualmente vacía, deshabitada por la presencia divina. Israel, con todo su celo religioso, con toda su pureza ritualista, con toda su observancia de la ley ceremonial, podía estar peligrosamente cerca de esa misma condición. Una casa limpia, sí, barrida y adornada, pero deshabitada por aquel a quien debían esperar y recibir. Una vida corregida en sus aspectos externos, pero no regenerada en lo más profundo de su ser. Un pueblo que, al rechazar a su Mesías, al cerrar su corazón a la obra del Espíritu Santo, abriría sin saberlo sus puertas a un mal mucho más devastador, a una ruina espiritual y nacional peor que la que jamás habían conocido bajo el yugo de las naciones paganas. Así, bajo la superficie de las palabras aparentemente sencillas de Jesús, se revela un drama espiritual de proporciones eternas. El alma humana, creada, diseñada, anhelada por Dios para ser su morada, su templo, no puede, simplemente no puede, permanecer vacía sin consecuencias catastróficas.
Si no es llenada activamente por la presencia del Altísimo, si el Espíritu Santo no establece su trono en cada rincón de ese ser interior, inevitablemente será ocupada por las tinieblas. La neutralidad espiritual no existe. Ahora bien, adentrándonos en el texto mismo, en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículos 24 al 26, leemos nuevamente con solemnidad: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este pasaje, tan breve pero tan denso en significado, ha suscitado a lo largo de la historia cristiana múltiples interpretaciones válidas, reflejando la riqueza inagotable y la profundidad del mensaje de Jesús. No es un texto sencillo que se agote en una sola lectura superficial, porque su contenido toca dimensiones morales, nacionales, escatológicas y, crucialmente para nosotros, personales y espirituales. Diversos exégetas y teólogos de distintas épocas han ofrecido perspectivas que, lejos de contradecirse, enriquecen nuestro entendimiento del significado y la gravedad de la advertencia de Cristo. A continuación vamos a explorar algunas de las interpretaciones más relevantes para comprender mejor la amplitud de esta advertencia. En primer lugar, la interpretación moralista, la reforma sin conversión. Una primera lectura, y quizás la más común en la predicación devocional a lo largo de los siglos, identifica en este pasaje un solemne y urgente llamado de atención contra la mera reforma moral externa. Desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos padres de la Iglesia, figuras influyentes como Orígenes de Alejandría, interpretaron que Jesús estaba alertando sobre el peligro tremendo de corregir únicamente los comportamientos visibles, los hábitos pecaminosos externos, sin experimentar una verdadera, genuina y profunda transformación interior mediante la regeneración espiritual. El alma que logra expulsar el mal evidente, que se limpia de vicios, pero que no busca, que no permite, que no se llena de la presencia vivificante de Dios, queda en un estado de vacío peligroso que inevitablemente será ocupado de nuevo, y lo que es peor, de forma aún más devastadora que antes. Esta interpretación moralista ha sido y sigue siendo comúnmente aceptada y aplicada en la predicación pastoral, donde se resalta con insistencia que no basta, bajo ningún concepto, con abandonar hábitos pecaminosos o corregir la conducta. Esto es necesario, sí, pero no suficiente. Es absolutamente indispensable la conversión genuina y total del corazón, un cambio de naturaleza, un nuevo nacimiento. Como el Dr. R.C. Sproul, teólogo reformado de renombre, sintetizó este concepto con su habitual claridad: el vacío moral no es neutral. Si Dios no reina en el corazón, otro, inevitablemente, ocupará su lugar. El alma no soporta el vacío espiritual por mucho tiempo. En segundo lugar, la interpretación nacional de Israel. El destino colectivo del pueblo elegido. Otra interpretación histórica defendida por muchos ve en este pasaje una referencia más amplia y profética a la situación específica de Israel como nación en el tiempo en que Jesús pronunció estas palabras. Algunos exégetas consideran que Jesús estaba profetizando el destino espiritual que le esperaba a su propio pueblo por su rechazo. Bajo el ministerio poderoso y arrollador de Juan el Bautista, Israel había experimentado una cierta limpieza moral nacional, un llamado ferviente al arrepentimiento colectivo, un despertar religioso. Sin embargo, al rechazar al Mesías enviado por Dios, al negarse a recibir la plenitud de la gracia y el Espíritu ofrecidos en Cristo, el pueblo como entidad quedaría expuesto a una catástrofe espiritual aún mayor que cualquier opresión política o militar que hubieran sufrido. El notable teólogo George Eldon Ladd explica: Jesús veía en Israel una casa barrida por el movimiento de Juan el Bautista, pero no ocupada por el Espíritu y el reino de Cristo. El rechazo del Mesías sería el acto que sellaría la ruina final. Esta ruina, en su sentido histórico, culminaría trágicamente en el juicio histórico sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el templo, símbolo de la presencia de Dios, sería destruido por los romanos y la nación dispersada. Una casa limpia ritualmente, pero vacía de la presencia divina y del reconocimiento de su Señor, estaba destinada a ser invadida. En tercer lugar, la interpretación escatológica, una visión de los últimos tiempos. Un tercer enfoque interpretativo ubica este pasaje dentro de un marco más amplio de profecía y escatología, es decir, de los eventos de los últimos tiempos. Según esta visión, Jesús estaría prefigurando, a pequeña escala, el proceso global y espiritual que precederá a su gloriosa segunda venida. La humanidad en su conjunto,
después de haber recibido la luz brillante y vivificante del Evangelio, después de haber sido expuesta a la verdad y a la obra del Espíritu Santo en una escala sin precedentes, rechazaría esa verdad y esa luz, entregándose a una posesión demoníaca colectiva a una escala global, de la cual la figura del anticristo sería el máximo y más aterrador exponente. El pastor y escatólogo John Walvoord señala que el incremento dramático de la actividad demoníaca será uno de los sellos distintivos de la era final. Este periodo de oscuridad espiritual, descrito con detalle aterrador en Apocalipsis capítulo 9, verso 20, muestra a la humanidad negándose obstinadamente a arrepentirse, incluso en medio de los juicios divinos más terribles, revelando así una esclavitud espiritual a las tinieblas mucho más profunda, más tenaz y más tenebrosa que en cualquier época anterior de la historia humana. Una casa global, barrida por la predicación del Evangelio, pero que rechaza a su dueño, quedaría expuesta a la peor invasión. En cuarto lugar, y la interpretación más urgente para el individuo de hoy, la interpretación personal y espiritual. El drama individual del alma vacía. La interpretación más ampliamente aceptada y aplicada en el contexto pastoral contemporáneo, y la que más nos confronta directamente a ti y a mí, es la que ve en este pasaje una advertencia solemne a nivel individual. Jesús estaría describiendo con precisión el destino trágico de una persona que, tras ser liberada por el poder de Dios de una influencia demoníaca evidente o de un patrón de pecado destructivo, no busca activamente llenar el vacío resultante con la presencia vivificante y protectora del Espíritu Santo. El Dr. Martin Lloyd-Jones, reconocido predicador y teólogo, explica con su habitual profundidad: la liberación del poder manifiesto del mal es solo el primer paso, un paso inicial crucial, pero no es el destino final. La seguridad verdadera, la protección inexpugnable, reside en ser continuamente llenos del Espíritu. De otro modo, el alma se convierte en un terreno baldío, un espacio abierto, vulnerable a ataques aún peores de los que experimentó antes. Esta interpretación resalta una verdad espiritual fundamental que a menudo se olvida. La verdadera defensa espiritual, la única real y efectiva, no consiste simplemente en evitar el mal, en alejarse de lo malo. No, consiste en llenarse activamente de la vida de Dios, de la presencia de Cristo, del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, reforzó esta verdad vital en Efesios capítulo 5, verso 18, donde no sugiere, sino que exhorta con un imperativo continuo: sed llenos del Espíritu. La forma verbal en griego indica una acción continua, una necesidad constante de ser habitados, controlados, saturados y gobernados por Dios a través de su Espíritu. Una casa debe estar constantemente ocupada por su dueño legítimo para no ser invadida. Ahora bien, antes de adentrarnos en el análisis verso por verso, desmenuzando cada palabra y frase para comprender a fondo este tema, es vital comprender el momento preciso y el motivo profundo por el cual Jesús pronuncia esta enseñanza tan solemne y aterradora. Como ya mencionamos, Jesús acababa de realizar una liberación milagrosa y espectacular. Había expulsado un demonio que, al poseer a un hombre, lo había dejado completamente mudo, incapaz de hablar. Este acto de poder divino, evidente para todos, debía haber sido, sin duda, motivo de asombro reverente y de glorificación unánime a Dios por parte de la multitud. Sin embargo, como suele suceder cuando la luz confronta las tinieblas, la reacción del pueblo estuvo lejos de ser unánime. Algunos sí, se maravillaron genuinamente, pero otros, endurecidos en su incredulidad y resistencia, optaron por la calumnia y la blasfemia. Estos últimos acusaron a Jesús de expulsar demonios no por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú, es decir, por el poder del mismo Satanás, el príncipe de los demonios. Una acusación absurda y lógica, como Jesús mismo señalaría, pero que revelaba una dureza y ceguera espiritual profundas. Otros, aún más cínicos y demandantes, le pidieron una señal adicional, a pesar de que tenían delante de sus ojos una señal inequívoca del poder divino. Era en este ambiente de resistencia espiritual activa, de incredulidad obstinada, de acusación maliciosa, que Jesús responde con una enseñanza que va mucho más allá de la simple defensa de su autoridad. Primero, Jesús muestra la irracionalidad inherente a su acusación. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás expulsara a Satanás, su reino no podría subsistir. Pero luego, y aquí viene la conexión directa con nuestro pasaje, Jesús pasa a una enseñanza aún más profunda y fundamental. La verdadera liberación, la que viene de Dios, no consiste solo en expulsar el mal, en echar fuera al demonio, en limpiar la casa. No. La verdadera y duradera liberación, la seguridad real, reside en llenar el alma, la casa, con el reino de Dios, con la presencia activa de Dios.
De lo contrario, el alma liberada pero vacía quedará en una condición peor que antes de la liberación. Y es en este contexto de confrontación espiritual y de advertencia que Jesús pronuncia las palabras que estamos analizando. Ahora leamos el versículo 24 del capítulo 11 de Lucas, prestando atención a cada detalle. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Jesús, con autoridad divina, revela aquí la existencia real, personal y activa de los espíritus inmundos. El término griego que se usa es pneuma akatarton, que describe no solo una influencia maligna difusa, sino una entidad espiritual real, un ser personal con conciencia propia, voluntad definida y un propósito maligno y destructivo. Estos espíritus inmundos no son simples energías negativas, no son meras emociones humanas descontroladas, no son fuerzas impersonales del mal, son seres personales, caídos y rebeldes. La Biblia enseña consistentemente que ellos son parte de las huestes espirituales de maldad, mencionadas por Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12. Son ángeles caídos, seres que en algún momento existieron bajo el gobierno santo y perfecto de Dios, pero que, siguiendo la rebelión inicial de Satanás, fueron expulsados de su alta posición celestial. Estos espíritus inmundos son los aliados, los secuaces, los emisarios de Satanás, y su tarea principal es continuar la obra iniciada por su líder, la obra de engaño, de corrupción, de destrucción de la creación de Dios, especialmente de los seres humanos, hechos a imagen divina. No deben ser considerados bajo ningún concepto como fuerzas dispersas, débiles o inofensivas. Tienen una organización, tienen estrategias definidas, buscan activamente influir y controlar vidas humanas, y odian todo lo que refleja la gloria, el carácter y el amor de Dios. Y ahora notemos la siguiente frase en el texto: anda por lugares secos. Jesús señala que tras ser expulsados de una persona, estos espíritus no quedan inactivos, no cesan en su maldad. La expresión lugares secos, anidron, en el pensamiento judío y en la cosmovisión bíblica, no solo se refiere a desiertos físicos literales y áridos. También y primariamente alude a lugares espiritualmente estériles, a espacios donde no hay vida espiritual, donde no hay bendición de Dios, donde la presencia divina está ausente o rechazada. En la cosmovisión bíblica, los desiertos eran considerados simbólicamente como espacios de maldición, lugares inhóspitos y sí, hábitats naturales de demonios. Esto se conecta directamente con el relato paralelo en Lucas capítulo 8, versículos 30 al 33, donde los demonios que poseían al endemoniado Gadareno rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, su lugar de confinamiento final, sino que les permitiera entrar en una manada de cerdos cercana. Leamos Lucas capítulo 8, versos 31 y 32. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Este pasaje demuestra de forma innegable que los demonios necesitan un lugar o cuerpo donde actuar, donde manifestar su maldad, donde encontrar reposo en su actividad destructiva. Prefieren habitar cuerpos humanos o incluso animales a deambular sin rumbo ni reposo. No desean el abismo, que es su lugar de confinamiento final y total inactividad. Por eso, en Lucas capítulo 11, Jesús enseña que el espíritu inmundo, una vez expulsado, se encuentra en un estado de desasosiego, de inquietud, buscando desesperadamente otro cuerpo, o, idealmente, el mismo cuerpo anterior para encontrar un reposo temporal a su maldad inherente. El texto continúa diciendo, buscando reposo y no hallándolo. La palabra griega usada es anapausin, que sugiere algo más que simple descanso físico o cese de actividad. Significa reposo en su actividad perversa. Un demonio solo halla su reposo cuando puede influir, controlar, oprimir y esclavizar a una criatura hecha a imagen de Dios. Su existencia misma está ligada a la perversión y destrucción, no encontrando un lugar adecuado o satisfactorio donde ejercer su maldad, porque los lugares secos son inhóspitos incluso para ellos, o quizás no les ofrecen el grado de influencia que anhelan. El espíritu inmundo concibe un plan: regresar a la persona de donde fue echado. Y aquí es donde la advertencia de Jesús se vuelve terriblemente personal. Prestemos máxima atención a las siguientes palabras. Dice: volveré a mi casa de donde salí. Aquí se revela un aspecto fundamental del pensamiento y la estrategia satánica. El demonio reclama el alma humana. Tu alma, mi alma, como si fuera una propiedad suya, su casa. No reconoce la soberanía de Dios sobre la vida del hombre, ni la redención comprada por Cristo. Ve la vida que fue liberada, sí,
pero que ha quedado vacía de la presencia divina, como su casa legítima, su territorio perdido, un lugar que tiene derecho a reconquistar. Hay un principio espiritual clave aquí que no podemos ignorar. El alma humana, tu ser interior, nunca permanece neutral por mucho tiempo. Simplemente no es posible. O es el templo santo del Espíritu Santo, habitada y gobernada por la presencia de Dios, o es reclamada como botín, como propiedad, por las fuerzas de las tinieblas. La liberación de un pecado, de una influencia, de una opresión, sin la subsiguiente y activa llenura del Espíritu Santo, es vista por el enemigo como una invitación a su regreso, como un terreno desocupado listo para ser invadido de nuevo, y esta vez fortificado. Como el pastor David Wilkerson solía declarar con vehemencia, Satanás no solo ataca al alma vacía, también la considera su derecho ancestral si no está sellada y habitada por la sangre de Jesús y por su Espíritu. Continuemos leyendo el versículo 25, que describe lo que el espíritu inmundo encuentra al regresar. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Después de haber sido expulsado, el espíritu inmundo no se resigna a su derrota inicial. Jesús muestra que Él regresa deliberadamente, regresa con un propósito a la vida de donde fue echado, buscando verificar si el terreno, si la casa, sigue disponible, desocupada. Esto nos revela un principio espiritual vital para nuestra propia jornada de fe. Toda liberación genuina, toda victoria sobre el pecado será puesta a prueba. El enemigo regresará para ver si hemos consolidado esa victoria, permitiendo que Dios habite en nosotros. La pregunta espiritual clave que el enemigo se hace al regresar y que deberíamos hacernos nosotros es: ¿quién ocupa ahora esta casa? ¿Está vacía? El texto dice, ¿cuándo llega? El verbo griego usado es erchomai, que no significa simplemente llegar por casualidad, sino llegar con propósito, con dirección específica, con una intención clara. No es un regreso accidental, una simple visita casual para ver cómo están las cosas. El espíritu inmundo tiene la intención deliberada, el plan firme, de retomar el control total de la vida de la persona. Esto enfatiza que el reino de las tinieblas no trabaja al azar, no lanza ataques sin dirección. El enemigo tiene objetivos claros y estrategias específicas diseñadas para cada vida que ha sido liberada del suyo. Luego dice, la halla barrida. La palabra griega es cesaromenon, un participio perfecto pasivo del verbo saró, que significa literalmente haber sido barrida completamente, limpiada a fondo de impurezas visibles, de polvo, de suciedad. Aquí Jesús no dice que la casa está sucia, en ruinas o desordenada. No, está limpia, está ordenada, ha habido una limpieza evidente. Espiritualmente, esto representa a una persona que se ha alejado activamente de sus pecados visibles y manifiestos. Ha corregido muchas malas costumbres. Ha experimentado una reforma de conducta exterior. Quizás ha adoptado una forma de religión. Ha empezado a asistir a la iglesia. Ha dejado de hacer ciertas cosas que antes hacía. Podemos imaginar una vida donde ya no hay vicios evidentes, donde no hay borracheras, adulterio, violencia, lenguaje soez, mentira habitual. Desde afuera, a los ojos de los demás, se ve limpia, se ve mejorada, se ve reformada. Pero aquí radica el gran y terrible problema que Jesús señala. La limpieza exterior no garantiza la ocupación interior. La reforma moral no equivale a la regeneración espiritual. Como advertía David Wilkerson, el infierno no teme a una casa limpia, teme a una casa ocupada por la gloria de Dios. La limpieza sin ocupación es vulnerable. Y el texto dice también, y adornada. El griego usa que cosmemenon, del verbo cosmeo, que significa embellecer, decorar, poner en orden de manera atractiva, embellecer. De esta palabra deriva nuestro término cosmético. Esta expresión implica no solo la limpieza básica, sino un embellecimiento superficial, una mejora en la apariencia. La casa no solo está libre de la suciedad visible, también ha sido decorada, arreglada para parecer aún mejor de lo que era antes. Espiritualmente, esto puede representar a una persona que no solo ha dejado pecados evidentes, sino que ha añadido buenas obras, ha adoptado prácticas religiosas respetables, quizás ha ganado el aplauso o la admiración de otros por su cambio. La vida se ve bien por fuera, parece piadosa, ordenada, quizás incluso ejemplar a los ojos humanos. Pero de nuevo, la apariencia adornada no sustituye la presencia divina. El problema no es la limpieza ni el adorno. El problema es el vacío. La casa está limpia y adornada, pero está deshabitada por el dueño legítimo. Y ese vacío es una invitación abierta para aquel que considera esa alma como su casa original. El espíritu inmundo regresa y encuentra el escenario perfecto.
La suciedad que le molestaba ha sido quitada por la obra inicial de Dios o por el esfuerzo humano de reforma. El lugar se ve presentable, pero crucialmente no hay nadie fuerte ocupándolo que le impida la entrada. Es un terreno limpiado, sí, pero listo para una reinvasión. En el pensamiento judío del primer siglo, como ya mencionamos, se tenía una comprensión bastante vívida del mundo espiritual. Se creía que los Shedim, demonios, o Ruach Ra, espíritus malignos, eran seres reales que podían afectar profundamente la vida humana, causando enfermedades, trastornos mentales o impulsando comportamientos impíos. Aunque el Antiguo Testamento habla menos explícitamente de posesión demoníaca en comparación con el Nuevo Testamento, en el judaísmo intertestamentario, el periodo entre Malaquías y Mateo, surgieron muchas tradiciones que afirmaban que los demonios podían entrar y habitar en una persona. Los rabinos enseñaban diversas formas de exorcismo, como el uso de amuletos, la recitación de salmos o fórmulas específicas, o incluso el uso reverente del nombre de Dios, Hashem, para expulsarlos. Sin embargo, a menudo no había un entendimiento claro y profundo de que después de ser liberado, la persona necesitaba llenar su vida con la presencia activa y constante de Dios. El enfoque era más ritualista, más en la limpieza del mal, en la expulsión de la impureza, pero no necesariamente en la transformación interna radical, en el nuevo nacimiento espiritual, en la ocupación por el Espíritu. En este trasfondo cultural y religioso, Jesús introduce una enseñanza que era al mismo tiempo revolucionaria y confrontadora. No basta con ser liberado del mal. No es suficiente con echar fuera al demonio o abandonar el pecado. Hay que ser llenado por Dios mismo. De lo contrario, el alma queda vacía, expuesta y su condición puede empeorar dramáticamente. Este concepto era una crítica implícita pero poderosa a la religiosidad superficial y a menudo hipócrita de muchos líderes de Israel de su tiempo. Ellos predicaban y enfatizaban con celo las reformas exteriores, la moralidad, la obediencia ritualista a la letra de la ley, el cumplimiento de las tradiciones, pero no ofrecían ni experimentaban ellos mismos la transformación interna genuina, la regeneración espiritual que solo viene de Dios. Jesús mostró que, sin un corazón verdaderamente renovado, sin una ocupación divina, el mal, aunque expulsado temporalmente, regresaría con más fuerza. Esta realidad es el sombrío telón de fondo sobre el cual Jesús pronuncia su solemne y aterradora advertencia en el versículo 26. La reinvasión y el postrer estado peor. La urgencia de la llenura. Hemos explorado la primera parte de esta advertencia solemne de Jesús. El espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando un lugar donde ejercer su maldad, y al no hallarlo, decide regresar a lo que considera su casa, el alma de la persona de donde fue expulsado, y al regresar, la encuentra en un estado que a simple vista parece mejor que antes, barrida, limpia de la suciedad evidente del pecado, y adornada, quizás con una fachada de moralidad, religiosidad o buenas costumbres. Pero, y aquí está el terrible peligro, la encuentra vacía. Vacía de la presencia activa y gobernante del Espíritu de Dios. Ahora, adentrémonos en la parte más escalofriante de esta advertencia, el versículo 26, que describe la consecuencia directa de esa casa, de ese alma, hallada barrida y adornada, pero deshabitada por el Espíritu de Dios. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto no es una simple recaída leve, no es volver a tropezar con el mismo pecado de antes de la liberación. Es algo muchísimo más grave, más profundo y más oscuro. Jesús dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. La palabra entonces, tote en griego, marca una consecuencia inmediata, un resultado directo. Al encontrar la casa limpia pero vacía, el espíritu inmundo no pierde el tiempo, actúa decisivamente, pero no regresa solo. La palabra usada para toma es para lambanei, que significa no simplemente tomar o coger, sino asociar, llevar consigo a otros con un propósito definido y maligno. El espíritu inmundo, al regresar, busca aliados, refuerzos. No quiere volver a ser expulsado con facilidad. Quiere asegurar su dominio esta vez. Y Jesús especifica la naturaleza de estos refuerzos. Otros 7 espíritus peores que él. La palabra griega hétera, otros, implica que son de una naturaleza o tipo diferente a él, quizás especializados en distintas formas de maldad. La expresión peores que él, ponerótera, comparativo de poneros, indica una condición moral y espiritual más vil, más depravada, más agresiva,
más degenerada que el espíritu original. 7 espíritus y peores. El número 7, como mencionamos antes, en la tradición judía a menudo representa la totalidad, la plenitud, la compleción. Aquí, ese número no es casual. Señala que la invasión de maldad que sufrirá esa alma será total, abrumadora, completa, devastadora. No se trata de unos cuantos demonios más, son 7, implicando una horda completa de maldad intensificada, una invasión total del ser. La resistencia que ofreció el primer espíritu era significativa, pero esta nueva ocupación es 7 veces más intensa, 7 veces más perversa, 7 veces más difícil de romper. Y lo que es aún más aterrador, Jesús dice, y entrados moran allí. Los espíritus no simplemente entran de paso. El verbo griego katoikousin, moran, significa establecer residencia permanente, asentarse, fijar su hogar, vivir allí de forma estable. Es el mismo verbo usado para describir el Espíritu Santo morando en el creyente. Esto indica que el alma no queda simplemente perturbada por una influencia externa. Es conquistada, es habitada, es esclavizada por completo por estas fuerzas malignas intensificadas. Han tomado posesión total. Es como si hubieran puesto cerraduras nuevas y más fuertes en las puertas de esa casa. Y la terrible conclusión de Jesús, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La condición final, el estado espiritual en el que termina esa persona, es descrita con la palabra griega eschata, de donde deriva escatología, el estudio de las últimas cosas. Alude a lo último, lo final, lo irreversible, el resultado definitivo. Jesús no está hablando de una recaída temporal, de un tropiezo pasajero. Está hablando de una ruina espiritual profunda, de una condición de esclavitud y endurecimiento que es muchísimo más grave que el estado inicial, incluso antes de que el primer espíritu fuera expulsado. La palabra peor, cheiron, señala una degradación intensificada, una condición más miserable, más esclava, más degenerada, más alejada de Dios que el punto de partida original. El retroceso espiritual es mucho más trágico que el avance inicial. La advertencia es cristalina, directa y aterradora para cualquiera que haya experimentado un toque de Dios, una liberación, una limpieza. Limpiar el exterior, reformar la conducta visible, mejorar las costumbres, dejar los vicios evidentes, no sirve de nada si el alma, el centro de tu ser, queda vacía. Si Dios mismo, a través de su espíritu, no llena y habita ese corazón, otros ocuparán ese espacio. El vacío espiritual simplemente no existe por mucho tiempo en el universo moral y espiritual. O Cristo por su espíritu habita y reina en el alma, o los enemigos espirituales reclamarán su dominio y lo harán con una fuerza redoblada. Esta es la tragedia espiritual que Jesús quiere que comprendamos con suma urgencia. La neutralidad espiritual es una ilusión fatal. No hay un estado neutro. Si Cristo no reina, si el espíritu no llena, las tinieblas reclamarán el lugar. El alma humana, creada para ser morada de Dios, si no es llenada por el Espíritu Santo, será habitada por algo o por alguien más. Y por eso Jesús concluye que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No se trata, insisto, simplemente de una recaída en el mismo pecado o en un patrón de pecado similar. Es una degradación mucho más profunda, una corrupción espiritual mucho más devastadora que la anterior. El alma queda no solo esclavizada, sino endurecida, entenebrecida, cauterizada en su conciencia, en una forma que la hace muchísimo más difícil, casi humanamente imposible de rescatar. Es un estado de mayor insensibilidad a la voz de Dios, de mayor resistencia a la verdad, de mayor apego a la maldad, de mayor esclavitud a los hábitos destructivos. Como comentó David Wilkerson sobre este principio espiritual, la tragedia no es solo que un hombre caiga de nuevo, sino que en su caída se pierda toda sensibilidad al llamado de Dios, quedando preso de un endurecimiento que puede sellar eternamente su destino. Cuando el espíritu inmundo regresa con otros 7 peores, el corazón de la persona se vuelve un bastión fortificado de rebelión contra Dios, casi impenetrable. Ya no es solo la presencia de pecado operando, es la ocupación total del ser por la oscuridad, es la esclavitud completa del alma bajo el peso aplastante de las tinieblas. Ahora bien, aquí surge una pregunta que inevitablemente confronta a todo creyente sincero. Una pregunta que debe ser abordada con reverencia y claridad bíblica. ¿Puede un cristiano verdaderamente nacido de nuevo, una persona que ha experimentado una genuina conversión, ser afectado por lo que Jesús describe en Lucas capítulo 11, verso 26? Es decir, ¿puede una persona que realmente ha conocido a Cristo, que ha sido liberada, que ha tenido al Espíritu Santo morando en ella, abandonar su fe,
ser invadida otra vez por un dominio demoníaco o una esclavitud al pecado y terminar en un estado peor que el que tenía antes de conocer al Señor. La respuesta, dolorosa pero necesaria, de acuerdo a la enseñanza bíblica más profunda y a las advertencias del Nuevo Testamento, es sí. Un cristiano nacido de nuevo, si abandona activa y voluntariamente su comunión viva con Dios, si descuida su relación con Cristo, si entrega de nuevo y consistentemente su vida al pecado, permitiendo que éste recupere el control, puede llegar a ser esclavizado de nuevo y quedar en una condición espiritual peor que la que tenía antes de ser salvo. Cuando una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, recibe la vida de Dios, es hecha una nueva criatura en Cristo. Es sellada por el Espíritu Santo como garantía de su redención, y es trasladada del reino de las tinieblas al reino glorioso del Hijo amado de Dios, como enseña claramente Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué verdad tan gloriosa! Sin embargo, ese nuevo nacimiento, esa liberación y esa transferencia de reino no anulan ni un ápice su responsabilidad diaria continua de permanecer en Cristo. La salvación es un regalo de gracia que se recibe por fe, pero esa fe se manifiesta en una relación viva y activa, en una dependencia constante. Jesús mismo advirtió con palabras contundentes a sus discípulos, a aquellos que ya estaban con él, en Juan capítulo 15, verso 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. El verbo permanecer, meno, es clave aquí. Muestra que la salvación no es un acto aislado en el pasado, una decisión tomada una vez y olvidada. Es una relación viva, dinámica, de unión vital con la vid, que debe ser cultivada y conservada cada día mediante la fe, la obediencia y la dependencia. El cristiano, aunque nacido de nuevo y morada del Espíritu, sigue teniendo una voluntad. Dios no nos convierte en robots incapaces de pecar o de alejarnos. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de advertencias serias y amorosas, no a los incrédulos, sino a los creyentes verdaderos sobre el peligro real y constante de la apostasía, apartarse de la fe, la dureza del corazón, volverse insensible a la voz de Dios, el volver atrás, regresar a la vida de pecado y al mundo, el apartarse voluntariamente del Dios vivo. Considera las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. Pedro describe esta tragedia con palabras casi idénticas a las que usó Jesús, confirmando que esto puede suceder a personas que sí conocieron la verdad y escaparon de las contaminaciones del mundo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose de nuevo en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro no está hablando aquí de personas que nunca fueron salvas, habla de personas que se escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, es decir, que conocieron a Cristo, que experimentaron una limpieza inicial. Pero si se enredan de nuevo y son vencidos, su condición final es peor. Esto confirma que un cristiano genuino, si descuida su vida espiritual de manera persistente y voluntaria, si deja de alimentarse de la palabra de Dios, si cesa de orar, si deja de caminar y depender del Espíritu Santo, si abre de nuevo las puertas al pecado habitual, puede volverse vulnerable otra vez a la influencia y al dominio de las tinieblas, caer en patrones de pecado que lo esclavizan y llegar a un estado de cautiverio espiritual aún más grave que antes de su conversión. La vida cristiana es presentada en la Biblia como una carrera, una lucha, una batalla espiritual que requiere disciplina y perseverancia. El apóstol Pablo mismo, un gigante de la fe, sentía la necesidad constante de velar y disciplinarse. En 1 Corintios capítulo 9, verso 27 dice: «Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado». Si el apóstol Pablo mismo sentía la necesidad de disciplinar su carne y velar constantemente para no ser descalificado, cuánto más cada creyente individual debe estar alerta y depender de Dios. La advertencia de Jesús acerca de la casa vacía no es solo una crítica a los hipócritas religiosos que nunca tuvieron una relación real con Dios. Es también, y con tremenda urgencia, una advertencia para todo aquel que, habiendo sido liberado y limpiado por Cristo, deja su vida espiritual descuidada, vacía y desprotegida, porque una vida barrida de pecado evidente
pero espiritualmente vacía de la presencia activa y controladora del Espíritu Santo, no está protegida de la reinvasión. Solo una vida llena del Espíritu Santo, una vida donde Cristo reina sin reservas, puede resistir eficazmente los embates y el regreso del enemigo. El apóstol Pablo, precisamente por conocer este peligro, exhorta en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el secreto, la clave, caminar en el Espíritu. Esto implica una dependencia constante, una obediencia diaria, una rendición continua a su dirección. Y la implicación es clara. Si un creyente deja de andar en el Espíritu, naturalmente volverá a satisfacer los deseos de la carne, abrirá puertas al enemigo y sí, podrá caer de nuevo bajo esclavitud y una esclavitud peor. Por tanto, sí, la Biblia enseña que un cristiano genuinamente nacido de nuevo puede caer en una esclavitud espiritual peor si no persevera en su vida espiritual, si descuida la casa y permite que se vacíe. Esto no anula la gracia de Dios ni el poder de Cristo para preservar a los que confían en Él. Más bien subraya la seriedad de nuestra parte en la relación. La fe que salva es una fe que persevera en unión con Cristo, que depende activamente del Espíritu Santo. La pregunta crucial entonces no es, ¿fui liberado una vez? ¿O fui limpiado de ciertos pecados? La pregunta vital, la que decide tu destino espiritual es, ¿está tu casa ocupada? ¿Está tu alma llena del Espíritu Santo? ¿Reina Cristo sin reservas en cada área de tu vida? El vacío espiritual es un imán para la oscuridad. Si no es llenado por la luz de la presencia de Dios, será llenado por las tinieblas. La casa barrida y adornada pero vacía es el escenario perfecto para la invasión de 7 demonios peores. ¿Por qué es peor? Porque el alma, habiendo experimentado una limpieza inicial, habiendo tenido con nopas un conocimiento de la verdad, al rechazar o descuidar la llenura y regresar al pecado, experimenta un endurecimiento mayor. La conciencia se cauteriza más profundamente. El conocimiento de la luz hace que la subsecuente elección por las tinieblas sea una rebelión más consciente y, por lo tanto, más endurecedora. Es como si el alma construyera defensas contra la verdad que una vez conoció. La verdadera seguridad no está en haber sido limpiado, sino en permanecer lleno. No está en la reforma, sino en la regeneración y la continua dependencia. No está en echar fuera al espíritu inmundo, sino en asegurar que Cristo habite plenamente. Y aquí viene la gloriosa noticia, la esperanza inconmovible. Jesús no solo advierte sobre el peligro del vacío, Él ofrece la llenura. Justo después de dar esta terrible advertencia en Lucas 11, 24 al 26, Jesús continúa hablando de la importancia de pedir y recibir. En Lucas 11:13 dice, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan». La solución a la casa vacía no es esfuerzo humano para mantenerla limpia y adornada por cuenta propia. La solución es pedir y recibir la llenura del Espíritu Santo. Es abrir cada puerta, cada ventana, cada rincón de tu ser a la presencia vivificante, purificadora y protectora de Dios mismo. Es entregar el señorío total de tu vida a Jesucristo, permitiendo que Él, por medio de su Espíritu, habite y reine en ti sin competencia. Ser lleno del Espíritu no es una experiencia mística reservada para unos pocos. Es el estado normal y necesario de cada creyente. Es caminar en obediencia a Cristo. Es nutrirse de su palabra diariamente. Es vivir en oración constante. Es rendir cada pensamiento y cada acción a su voluntad. Es permitir que el Espíritu te capacite para vivir la vida que agrada a Dios y para resistir eficazmente al enemigo. El apóstol Pablo, en Efesios 5:18, no dice fueron llenos, sino sed llenos del Espíritu, usando un imperativo en tiempo presente continuo. Es una orden para ser llenados continuamente, como una lámpara que necesita aceite constante, como una batería que necesita recarga. El creyente necesita ser lleno del Espíritu cada día, cada momento, cediendo el control a Dios. Esta enseñanza de Jesús, aunque dura, es una expresión de su amor. Es una advertencia para despertarnos del sueño espiritual, para sacudirnos de la complacencia, para recordarnos que la guerra espiritual es real y que nuestra única defensa es la presencia activa de Cristo en nosotros a través de su Espíritu. No basta haber sido limpiados, hay que ser llenados. No basta haber dejado los pecados evidentes, hay que recibir la nueva vida y permitir que Dios la controle. No basta barrer la casa, hay que invitar al dueño a habitarla y asegurarla para siempre. Por eso, amigo o amiga que has escuchado esta verdad, examina tu corazón hoy.
¿Está tu casa, tu alma, barrida y quizás adornada por fuera, pero vacía por dentro? ¿O está habitada, llena, saturada por la gloriosa presencia del Espíritu Santo? Si has experimentado una liberación pero sientes que falta algo, si luchas constantemente con el regreso de viejos patrones, si notas un endurecimiento o una frialdad que antes no tenías, quizás tu casa, aunque barrida, está peligrosamente vacía. Hoy, Jesús te llama a una entrega total, a una rendición radical. Te invita a no conformarte con la limpieza superficial, sino a pedir con fe la llenura de su Espíritu. No dependas de tu propia fuerza para mantener la casa limpia y segura. Depende de su poder que mora en ti. Rinde cada área de tu vida a su señorío. Sumérgete en su palabra que te nutre y te transforma. Vive en comunión constante con Él a través de la oración, porque solo el alma saturada de la vida de Dios, solo la casa habitada y sellada por el Espíritu Santo, es inexpugnable ante el regreso del enemigo. Solo donde el Espíritu del Señor habita plenamente, hay verdadera libertad, verdadera protección, verdadera paz y la seguridad de la victoria final. No dejes tu casa vacía. Sé lleno del Espíritu. Y recuerda, la obra la hace Él. Tu parte es rendirte, pedir y permitirle entrar y reinar sin reservas. Paz y gracia a todos los que buscan la luz. Bienvenidos, amados peregrinos del alma, a este su canal, Eterno Evangelio. Este no es simplemente un espacio en la inmensidad digital. Considérenlo un oasis en el desierto, una fuente de agua viva en una tierra sedienta. Aquí, buscamos detenernos un momento del ruido incesante del mundo para escuchar el susurro de la eternidad, para nutrir nuestro espíritu y recordar que fuimos creados para algo más grande que el polvo del camino. Que cada palabra aquí sea un bálsamo, cada reflexión una brújula y cada encuentro un paso más cerca de nuestro hogar celestial. El día de hoy vamos a sumergirnos en un tema que yace en el corazón mismo de la existencia humana, un mensaje de una urgencia y una gloria trascendentales. El título de nuestro sermón es Los hijos del... Y el glorioso antídoto, la promesa que ilumina toda oscuridad, se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inclinemos nuestros rostros para una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, fuente de toda luz y de todo amor, nos acercamos a ti con corazones humildes, reconociendo nuestra profunda necesidad de tu guía. En este momento sagrado, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento y abra nuestros corazones. Que las palabras que se pronuncien no sean meros sonidos, sino semillas de vida eterna plantadas en tierra fértil. Quita toda distracción, toda barrera, y permítenos contemplar la verdad de tu palabra con una claridad que nos transforme. Anhelamos no solo escuchar, sino ser cambiados, ser elevados de nuestra condición para reclamar la herencia que nos ofreces. Te lo pedimos en el nombre precioso de aquel que nos dio la potestad de ser tus hijos. Amén. Hermanos y amigos, cada ser humano que ha respirado el aire de este mundo nace con una extraña e innata nostalgia. Una nostalgia de un hogar que nunca ha conocido, un anhelo por un jardín del que solo hemos oído susurros. Somos, por nacimiento, herederos de un exilio. Cuando nuestros primeros padres tomaron esa fatídica decisión en el Edén, no solo fueron expulsados de un lugar geográfico, fuimos, como raza, expulsados de la presencia misma de Dios. Fuimos despojados de la gloria que nos envolvía, de esa comunión cara a cara con nuestro Creador. La Biblia lo dice con una claridad desgarradora en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución no fue un simple cambio de escenario, fue la inauguración de una nueva realidad. El Señor Jesús mismo nos lo advirtió en San Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, y vaya que la hemos tenido. Lean el capítulo 3 de Génesis. Es la crónica de cómo se desató la tristeza sobre la tierra. A la tierra se le prometieron espinos y cardos. Al hombre se le prometió el pan ganado con el sudor de su frente, una lucha constante hasta volver al polvo.
A la mujer se le prometió el dolor en la maternidad y una nueva y tensa dinámica en la relación con su esposo. El mundo, que había sido declarado bueno en gran manera, comenzó a gemir bajo el peso de una nueva ley, la ley del pecado y de la muerte. Y a partir de ese momento, la humanidad se convirtió, para nuestra desgracia, en la descendencia de esa caída, en los hijos de una herencia de separación. Nacimos en un territorio ocupado por un príncipe usurpador, pero en medio de esa sentencia sombría, Dios, en su infinita misericordia, tejió un plan de rescate. Un plan no ideado como una ocurrencia tardía, sino concebido desde antes de la fundación del mundo. Se le mostró a Adán que, aunque el sacrificio venidero de Cristo sería suficiente para salvar al mundo entero, la triste realidad es que la gran mayoría de los seres humanos escogería una vida de pecado en lugar de una de arrepentimiento y obediencia. Permitan que esa idea penetre profundamente. La mayoría, no una minoría ruidosa, sino la vasta, abrumadora mayoría de la humanidad, a menudo incluyendo a muchos que se sientan en los bancos de las iglesias, elegirían el camino ancho que lleva a la perdición. La maldición del pecado, como una sombra creciente, se haría cada vez más pesada sobre la raza humana, sobre los animales y sobre la misma tierra. La vida del hombre, destinada a la eternidad, se vería drásticamente acortada por su propia elección de vida. Nuestra estatura física, nuestra resistencia, nuestra capacidad intelectual y moral, todo comenzaría un lento pero inexorable declive hasta que el mundo se llenara de miseria. A través de la complacencia del apetito y la indulgencia de las pasiones, los hombres se incapacitarían para apreciar las sublimes verdades del plan de redención. Y sin embargo, en medio de esta espiral descendente, Cristo, fiel a su promesa, seguiría invitando a los hombres a encontrar refugio en Él. Siempre habría unos pocos, un remanente, que conservarían el conocimiento de Dios en medio de la iniquidad prevaleciente. El problema, queridos amigos, es que la batalla se libra en múltiples frentes. Primero, la batalla más íntima, la guerra civil que ruge dentro de cada uno de nosotros. ¿Dónde podemos escondernos de nosotros mismos, de nuestros propios impulsos, de nuestra naturaleza inclinada al mal? El apóstol Pablo lo gritó con angustia en Romanos capítulo 7. Porque veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aparte de ese enemigo interno, enfrentamos fuerzas espirituales de maldad, como nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y finalmente está el tercer frente de batalla, las personas que nos rodean, aquellos que han abrazado plenamente su herencia caída, a quienes la Biblia llama los hijos de los hombres. Muchos de ellos son nuestra propia sangre, padres, hermanos, amigos queridos, personas con las que crecimos y a las que amamos, pero que en sus vidas no quieren tener nada que ver con Dios y, consciente o inconscientemente, ejercen una poderosa influencia sobre nosotros, los que anhelamos ser hijos de Dios. Así que el asunto se vuelve inmensamente difícil. La historia de la primera familia es el microcosmos de toda la historia humana. En el primer hogar, diseñado por Dios como un nido de amor y felicidad, vemos surgir dos simientes, dos tipos de personas, dos destinos eternos, Caín y Abel, ambos de los mismos padres, ambos conocedores del plan de Dios, pero uno elige ser hijo de Dios, ofreciendo el sacrificio de fe que apuntaba al Redentor. El otro, Caín, elige ser descaradamente un hijo de la rebelión, un hijo del enemigo. El resultado es inmediato y trágico, una guerra declarada entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y cuando Dios confronta a Caín por su crimen, ¿cuál es su respuesta? Errante y extranjero seré en la tierra, y de tu presencia me esconderé. Esta es la esencia de la filosofía de los hijos del mundo: esconderse de Dios, negar su existencia, construir un mundo donde no se necesite a Dios. Caín se va y funda una ciudad. ¿Por qué una ciudad? Porque una ciudad es la obra cumbre del hombre. Sus altas murallas pueden ocultar el horizonte que Dios pintó. Sus ruidosas calles pueden ahogar el sonido del viento entre los árboles. Sus luces artificiales
pueden opacar el brillo de las estrellas. Una ciudad es un monumento a la autosuficiencia humana, un lugar para deleitarse en lo que el hombre puede hacer y olvidarse de aquel que hizo al hombre. Caín se convirtió así en el caudillo de esa inmensa multitud que adora al Dios de este mundo, y esta tendencia se repitió a lo largo de la historia. A medida que la humanidad se multiplicaba, el mal se multiplicaba con ella. Encontramos una lista desoladora en los primeros capítulos de Génesis: desconfianza, miedo, vergüenza, engaño, asesinato, violencia, corrupción. La maldad se volvió una inundación. El texto de Génesis capítulo 6, versículo 1, nos cuenta algo aterrador. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No se trataba solo de belleza física, era una claudicación espiritual. Los que se habían mantenido fieles, la línea de los hijos de Dios, comenzaron a mirar las ventajas terrenales que ofrecía el mundo. Vieron el poder, la riqueza, la cultura de los hijos de los hombres y pensaron: podemos tener lo mejor de ambos mundos. Comenzaron a formar alianzas, buscando un mejor estatus, una vida más cómoda en la tierra, olvidando que eran peregrinos en camino a una patria celestial. Y Dios vio que la malicia de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento del corazón humano se había enfocado exclusivamente en esta vida, en cómo obtener ventajas terrenales, en cómo vivir más cómodamente aquí y ahora, olvidando por completo la eternidad. Y nos dice el versículo 6 de Génesis 6, con una de las frases más tristes de toda la Escritura: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imaginen un dolor tan profundo en el corazón de Dios que lo lleva a la decisión de reiniciar la historia a través de un diluvio. Dios no lo hizo sin advertencia. Envió al profeta Enoc, quien predicó por más de 300 años. El propio nombre de su hijo, Matusalén, era una profecía viviente que significaba: cuando él muera, vendrá. Cada año que el anciano Matusalén seguía con vida, era un año más de la misericordia y la paciencia de Dios. El mismo jardín del Edén, con su entrada custodiada por querubines de fuego, permaneció en la tierra como un recordatorio tangible de lo que se había perdido y de la santidad de Dios. Y finalmente, durante 120 años, Noé, el pregonero de justicia, construyó un arca a la vista de todos, una advertencia monumental e ineludible. Pero se burlaron. Los científicos de la época seguramente ofrecieron explicaciones lógicas de por qué una inundación global era imposible. Explicaron los fenómenos, pero negaron al Dios detrás de ellos. Y vino el diluvio, y los arrasó a todos. Así como cayó agua del cielo, un día caerá fuego del cielo. Así como los hijos del mundo fueron destruidos una vez, serán destruidos por segunda vez. Después del diluvio, la esperanza continuó con Noé y su familia. Pero la semilla de la rebelión, ese virus en el alma humana, no fue lavado por las aguas. Pronto, los descendientes de Noé, en las llanuras de Sinar, decidieron una vez más unirse en un proyecto de autoglorificación y desafío a Dios. Construyeron una ciudad y una torre, la Torre de Babel, para hacerse un nombre y para, en su orgullo, escapar de cualquier juicio futuro. Querían fundar un imperio unido en su olvido de Dios. Y el Señor, en un acto de misericordia disfrazado de juicio, confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra, para frenar la consolidación del mal. Y así, los continentes se poblaron de hijos del mundo, cada uno con vestigios corruptos de la verdad original, pero todos unidos en su tendencia a alejarse del Creador. Y el patrón continuó. Surgieron naciones poderosas: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Y qué tienen todas en común? En el apogeo de su poder, cada una de ellas se levantó para oprimir y tratar de destruir al pequeño grupo que intentaba permanecer fiel a Dios. Es el eco eterno de Caín levantándose contra Abel. Es una ley de la historia de este mundo caído. Los hijos del diablo siempre perseguirán a los hijos de Dios. Y hoy, hermanos, hoy estamos viviendo en la culminación de toda esa historia. La antigua Babilonia ha sido reconstruida, no con ladrillos y mortero, sino con fibra óptica y ondas de radio.
Satanás ha utilizado la tecnología para derribar las barreras del idioma que Dios una vez erigió. A través de los medios masivos de comunicación, de Internet, de las redes sociales, se ha creado una Babilonia global, una cultura mundial unificada en su pensamiento, sus placeres y su rebelión. El proyecto de Sodoma y Gomorra, la glorificación del placer y el vicio, no solo se practica, sino que se celebra y se transmite a cada hogar, a cada mente, a cada corazón. La epidemia de maldad está en el aire que respiramos. Si ya tenemos el enemigo dentro de nosotros, el mundo exterior se encarga de alimentarlo constantemente. Nuestros hijos van a las escuelas y se encuentran con una cultura que se burla de la piedad y glorifica la rebelión. Estamos enfrentando una luz de pecado al cual, en nuestras propias fuerzas, no podemos hacerle frente. Parece un panorama desolador, ¿verdad? Parece que la causa está perdida, y lo estaría si la historia terminara aquí. Pero recuerden nuestro texto clave, esa joya de esperanza inefable. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Entienden la magnitud de esta promesa? La palabra potestad aquí significa autoridad, derecho legal, poder divino. No dice que nos dio la sugerencia o la posibilidad o una ligera ventaja. Nos dio la potestad, nos dio el derecho legal, otorgado por el Rey del Universo, de cambiar nuestra ciudadanía espiritual. Nos ofreció una adopción divina. Nacimos en la familia de la caída, como hijos del exilio. Pero a través de Cristo se nos ofrece un nuevo nacimiento, una nueva genealogía. Ser hecho hijo de Dios no es un cambio cosmético. Es una transmutación del alma, es un trasplante de corazón, es recibir una nueva naturaleza, el ADN del cielo, a todos los que le recibieron. Recibirle no es simplemente un asentimiento intelectual, no es marcar una casilla en un formulario religioso. Recibirle es abrir la puerta de tu corazón, que por tanto tiempo ha estado cerrada y gobernada por el yo, y decirle, Señor, toma el trono, te rindo mi voluntad, mis afectos, mis planes, mi vida entera. Renuncio a mi herencia de rebelión, renuncio a la ciudadanía de este mundo. Acepto tu sacrificio, acepto tu señorío, quiero ser tuyo. A los que creen en su nombre, creer en su nombre es confiar plenamente en su carácter, en su poder para salvar hasta lo sumo. Es creer que Él es quien dijo que era y que puede hacer en nosotros lo que prometió que haría. La decisión, queridos hermanos y hermanas, pende de un hilo para cada alma. La historia humana entera se reduce a esta elección. Hay dos simientes, dos familias, dos destinos. La simiente de Caín, que construye ciudades terrenales que un día serán consumidas por el fuego, y la simiente de la fe, que busca una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hoy, la pregunta no es a qué familia perteneciste por nacimiento. Esa pregunta ya está respondida para todos nosotros. La única pregunta que importa, la pregunta eterna, es ¿a qué familia eliges pertenecer ahora por decisión propia? ¿Seguirás siendo un hijo de la herencia caída, arrastrado por la corriente de este mundo hacia la destrucción? ¿O te aferrarás hoy a la mano extendida de Jesucristo y aceptarás la potestad, el glorioso y milagroso derecho de ser hecho un hijo, una hija del Dios Altísimo? El Padre espera con los brazos abiertos. La herencia incorruptible está preparada. El cambio de linaje es posible. La elección es tuya. Que Dios nos dé la sabiduría para elegir la vida. Amén.